Cuando nació Sofía, creí, por un instante, que mi pesadilla había terminado. Suspiro. Aquel primer llanto rompió el silencio del cuarto del hospital, frágil, humano, esperanzador. Por un momento, sentí algo que creí haber perdido. Amor. Calma. Vida. Sus diminutos dedos se aferraron a los míos con fuerza, como si no quisiera soltarme jamás. Pero cuando nuestras pieles se tocaron, un frío agudo me atravesó las venas. Un frío imposible. Como el aire del invierno, soplando en pleno junio. Me estremecí, envolviéndonos en la manta, diciéndome a mí misma que solo era el cansancio. Que mi mente aún temblaba entre sueño y vigilia. Pero el frío nunca se fue. El cuarto comenzó a vibrar suavemente, un murmullo constante, casi como una canción de cuna al revés. Las luces parpadearon y las sombras danzaron alrededor de la cuna, moviéndose justo más allá de mi mirada. Intenté ignorarlo, parpadeando una y otra vez. Pero, en el fondo, lo sabía. Algo no estaba bien. Desde aquel día, la paz que creí sentir se volvió solo un recuerdo lejano. Sofía era un bebé silencioso. Demasiado silencioso. Apenas lloraba, apenas movía los labios salvo para alimentarse, y pasaba horas enteras mirando las paredes, inmóvil. Sus ojos oscuros, grandes, profundos, parecían reflejar algo invisible, algo antiguo, algo helado. A veces, sin razón alguna, sonreía hacia los rincones vacíos. Yo me inclinaba hacia ella, la voz temblando. «Sofía, ¿con quién hablas?» Entonces, su cabecita se giraba lentamente, sus ojos fijos en los míos con una calma inquietante. Y susurraba, tan bajo que apenas podía oírla. «Con papá». Pero Alex dormía en la habitación de al lado. Oh, eso creía yo. Por las noches, los sonidos comenzaron. Pasos que resonaban cerca de su cuna. Las tablas del suelo crujían, pero nadie caminaba. Y entonces, la risa. No era la de Sofía. Era grave. Ronca. Una risa que parecía venir de muy, muy abajo. El corazón me golpeaba el pecho y el miedo me clavaba en el suelo. La risa se acercaba, rodeando la cuna, como un depredador husmeando a su presa. Di un paso. Otro. El aire pesaba, mi respiración se quebraba. Y justo cuando estiré la mano hacia la cuna. Silencio. Sofía dormía tranquila. Una sonrisa leve curvaba sus labios. Pero sobre la manta había una sola pluma negra. Las semanas pasaron, pero mi alma no encontraba descanso. Sofía comenzaba a hablar, sus primeras palabras eran dulces, inocentes, hasta que una noche, mientras la bañaba, vi algo en su piel. Pequeñas manchas oscuras, como huellas de dedos quemados, aparecían en su espalda. Las toqué con cuidado y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaban frías. Demasiado frías. «¿Qué es esto, mi amor?», susurré, intentando no sonar asustada. Sofía giró la cabeza lentamente, sus labios formando una sonrisa tan vacía que me dolió el alma. «Papá dice que son sus manos». Solté la toalla y retrocedí. «¿Qué dijiste?» Mi voz tembló. «Sus manos», repitió. «Me cuida cuando tú duermes». Las luces parpadearon y la sombra en la pared se alargó detrás de ella, tomando una forma humana. Una silueta, agachada, sin rostro, con los brazos abiertos. Grité. Corrí hacia Sofía, la abracé con fuerza. Pero cuando la alcé, sentí un peso, un olor, algo rancio, húmedo, como tierra podrida. Y en su oído, una voz ronca susurró. «Ella me pertenece». El espejo del baño se agrietó, y una corriente helada me atravesó el cuerpo. Sofía comenzó a llorar, no como una niña, sino con un sonido profundo, antiguo, casi inhumano. Encendí todas las luces, recé, grité el nombre de Alex, pero él no despertó. Dormía profundamente, como si algo lo mantuviera inconsciente. Y en ese momento supe, el demonio no había venido por mí esta vez. Había venido por ella. Y entonces, la risa. No era la de Sofía. Era grave.
ronca. Una risa que parecía venir de muy, muy abajo. El corazón me golpeaba el pecho y el miedo me clavaba en el suelo. La risa se acercaba, rodeando la cuna, como un depredador husmeando a su presa. Di un paso. Otro. El aire pesaba, mi respiración se quebraba. Y justo cuando estiré la mano hacia la cuna. Silencio. Sofía dormía tranquila. Una sonrisa leve curvaba sus labios. Pero sobre la manta había una sola pluma negra. Las semanas pasaron, pero mi alma no encontraba descanso. Sofía comenzaba a hablar, sus primeras palabras eran dulces, inocentes, hasta que una noche, mientras la bañaba, vi algo en su piel. Pequeñas manchas oscuras, como huellas de dedos quemados, aparecían en su espalda. Las toqué con cuidado y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaban frías. Demasiado frías. ¿Qué es esto, mi amor? Susurré, intentando no sonar asustada. Sofía giró la cabeza lentamente, sus labios formando una sonrisa tan vacía que me dolió el alma. Papá dice que son sus manos. Solté la toalla y retrocedí. ¿Qué dijiste? Mi voz tembló. Sus manos, repitió. Me cuida cuando tú duermes. Las luces parpadearon y la sombra en la pared se alargó detrás de ella, tomando una forma humana. Una silueta, agachada, sin rostro, con los brazos abiertos. Grité. Corrí hacia Sofía, la abracé con fuerza. Pero cuando la alcé, sentí un peso, un olor, algo rancio, húmedo, como tierra podrida. Y en su oído, una voz ronca susurró. Ella me pertenece. El espejo del baño se agrietó, y una corriente helada me atravesó el cuerpo. Sofía comenzó a llorar, no como una niña, sino con un sonido profundo, antiguo, casi inhumano. Encendí todas las luces, recé, grité el nombre de Alex, pero él no despertó. Dormía profundamente, como si algo lo mantuviera inconsciente. Y en ese momento supe, el demonio no había venido por mí esta vez. Había venido por ella. Con el paso de los años, Sofía dejó de parecer una niña normal. Su silencio era inquietante. Su mirada, demasiado fija, demasiado profunda. Los vecinos decían que estaba bendecida, pero yo sabía la verdad. Ella estaba marcada. A los 7 años, su fuerza era antinatural. La vi levantar una silla de hierro con una sola mano. Una vez empujó la vieja puerta del jardín, el metal chilló, pero su expresión nunca cambió. Solo observaba, como si algo dentro de ella disfrutara el sonido del sufrimiento. Cada noche, sin fallar, salía al patio trasero. Se paraba bajo el árbol viejo, ese con el tronco hueco, donde todos decían que moraban los espíritus. Alzaba los brazos al cielo y empezaba a murmurar. Sofía, grité una noche, entra ya, hace frío. Ella no respondió. El viento estaba quieto, pero las hojas se movían, como si respiraran. Al día siguiente, Alex perdió la paciencia. Esto tiene que parar, Emma, dijo, su voz temblando de miedo y rabia. No es normal. Esa niña no es normal. Antes de que pudiera detenerlo, Sofía giró lentamente hacia él. Sus ojos se iluminaron con un tono ámbar, ardiente. No me grites, susurró con una voz que no era suya. Alex dio un paso adelante, desafiante. Entonces, su cuerpo voló por el aire, golpeando la pared con un sonido seco y brutal. ¡Crack! ¡Sofía! ¡Basta! Grité, corriendo hacia ella. Por un momento, su respiración fue rápida, su cuerpo temblaba. Luego, sus ojos parpadearon y su expresión cambió. Me miró confundida, con lágrimas asomando en sus pestañas. «Mamá, ¿qué pasó?», susurró. Y yo no supe qué responder. Porque en ese instante comprendí que dentro de mi hija vivían 2 almas. Una inocente. Y otra, condenadamente antigua. No tuvimos otra opción. Sofía estaba cambiando y yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Así que fuimos a ver al erudito, el mismo hombre que me había salvado años atrás, con sus talismanes y oraciones antiguas. Apenas cruzó la puerta y vio al anciano, Sofía gritó.
Un grito tan agudo, tan inhumano, que heló el aire a nuestro alrededor. Los ayudantes del erudito corrieron a sujetarla, pero ella se movía con una fuerza imposible. Tiró mesas, rompió cortinas, los objetos caían y se hacían trizas contra el suelo. Finalmente, el erudito levantó la mano y murmuró un verso antiguo, en una lengua que hacía vibrar las paredes. De pronto, el aire cambió, frío, denso, casi cortante. Sofía se desplomó. Sus ojos se pusieron en blanco, y el silencio cayó sobre el lugar como una manta pesada. Solo se escuchaba el reloj marcando el tiempo. Tic-toc, tic-toc. El erudito me miró con gravedad. Su voz sonó como una sentencia. Esta niña no es completamente humana. Mi mente se nubló. Sentí el vértigo apoderarse de mí. Alex quedó inmóvil, con la boca abierta. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. El erudito bajó la mirada, sus ojos oscuros reflejando compasión y miedo. Emma, cuando concebiste, ya estabas marcada por el ente. No fue tu esposo quien te dio vida dentro, fue él. Esta niña lleva su sangre. No, murmuré, negando con la cabeza. No, eso no puede ser. Pero los recuerdos regresaron uno tras otro. Las noches antes de mi boda, llenas de susurros fríos. El peso invisible sobre mi pecho. El aliento helado que robaba el aire de mis pulmones. Los despertares con el corazón latiendo desbocado, creyendo que me moría. El erudito habló de nuevo, su voz calmada pero sin esperanza. Intentaste sellar el vínculo con un talismán, pero un lazo de carne no se rompe. La sangre del ente fluye en ella. Y si destruyes a la niña, te destruirás a ti misma. Alex se cubrió el rostro con las manos. Yo solo pude llorar. Porque supe, con un dolor insoportable, que el demonio nunca se había ido. Solo había cambiado de cuerpo. Regresamos a casa, pero algo había cambiado. El aire era más pesado, más denso. Las sombras parecían observarnos desde cada rincón. Durante semanas, el silencio se apoderó de todo. Un silencio antinatural, demasiado profundo para una casa donde vivía una niña. No podía mirar a Sofía de la misma manera. Cada vez que sonreía, veía en su expresión al ente. Cada risa tenía un eco metálico, un tono que me recordaba las noches en que él susurraba mi nombre. Una noche terrible, desperté con un olor extraño. Ha quemado. Me levanté corriendo, el corazón golpeando mi pecho. ¿Alex?, grité. Cuando llegué a la sala, me quedé sin aire. Alex estaba envuelto en llamas. Sus gritos llenaban la habitación. «¡Emma! ¡Ayúdame!», rugió, mientras el fuego devoraba su piel y su ropa. Y allí estaba ella. Sofía. De pie, inmóvil, con una serenidad inhumana. Su pequeña mano levantada hacia su padre. Sus ojos brillaban de un naranja ardiente, y su cabello danzaba como si un viento invisible soplara solo para ella. Él te gritaba otra vez, mamá, dijo con una voz fría, demasiado tranquila. Lo hice callar. No. Grité, corriendo hacia Alex, intentando sofocar las llamas con una manta. Pero el olor a carne quemada me golpeó el alma. Demasiado tarde. Alex cayó, sin vida. Su piel ennegrecida, su cuerpo inmóvil. El humo llenó la casa. Yo me quedé temblando, mirando a Sofía, sin reconocer a la niña frente a mí. Ella estaba en la esquina, sentada, riendo suavemente. Esa risa no era la de una niña. Era la del ente. Caí de rodillas. Las lágrimas caían sin control. ¿Qué has hecho, Sofía? ¿Qué has hecho?, susurré entre sollozos. Ella levantó la mirada, aún sonriendo, con los ojos oscuros como la noche. Solo quería protegerte, mamá, dijo. Él ya no te lastimará. Y en ese momento entendí que ya no quedaba nada de mi hija. Solo el reflejo del demonio, dentro de su cuerpo pequeño e inocente. Las sombras se movieron por las paredes, danzando con la luz del fuego que aún chispeaba en el suelo.
Yo me abracé a mí misma, llorando, mientras las llamas reflejaban los ojos de Sofía. Los mismos ojos que una vez me habían hecho sentir amor. Ahora solo me mostraban el infierno. Después de la muerte de Alex, apenas logré mantenerme en pie. El pueblo comenzó a murmurar. Las vecinas susurraban detrás de las cortinas y los hombres bajaban la mirada cuando pasaba por la calle. Algunos decían que lo había matado yo. Otros, que nuestra casa estaba maldita. Sofía seguía igual. Tranquila. Silenciosa. Pasaba horas bajo el viejo árbol del patio, el mismo que el tiempo había ennegrecido. A veces la escuchaba tararear una melodía extraña. Una nana sin nombre, con notas que parecían venir del otro lado de la realidad. Una tarde la encontré arrodillada frente al árbol, con las manos hundidas en la tierra. ¿Qué haces, Sofía?, pregunté, tratando de no temblar. Ella levantó la cabeza lentamente, con el rostro cubierto de polvo y una sonrisa demasiado dulce. Estoy construyendo una casa para ellos, susurró. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Sofía ladeó la cabeza, como si escuchara voces que yo no podía oír. Los que tú no ves, dijo con calma. Dicen que los extrañas, mamá. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza antinatural. Las ventanas vibraban. Las paredes crujían. Y entre el murmullo del aire, escuché una voz que heló mi sangre. Él dice que te extraña. Me aferré al último talismán del erudito. Estaba caliente, como si ardiera desde adentro. Sabía lo que eso significaba, el ente estaba cerca. A medianoche, las sombras se deslizaron bajo mi puerta. Pasos suaves rodeaban mi cama. Podía oír su respiración. Y luego una risa pequeña, aguda. ¿Sofía?, susurré. Pero no hubo respuesta. Solo el eco del viento. Cuando me levanté, ella estaba en el jardín. Bajo la lluvia, con la cabeza inclinada hacia el árbol. Sus labios se movían, repitiendo algo una y otra vez. Él dice que te ama, mamá, dice que pronto vendrá por ti. Sentí como mi corazón se detenía por un instante. La oscuridad que había marcado mi vida. Ahora hablaba a través de la voz de mi hija. Me arrodillé en el suelo, empapada, temblando. Miré al cielo, pero no había luna, ni estrellas. Solo la sombra. Mirándome desde dentro de Sofía. A la mañana siguiente. Sofía había desaparecido. Su cama estaba intacta, las sábanas frías, como si nunca hubiera dormido allí. La ventana, cerrada desde dentro. La puerta, sin rastro de forzadura. Solo el silencio. Ese silencio pesado, que anuncia desgracias. Busqué por toda la casa. «¡Sofía!», grité una y otra vez, mi voz rompiéndose en el eco vacío. Recorrí el jardín, el patio, el viejo árbol. Nada. Solo su tabeez, roto en dos, abandonado en el suelo. El hilo negro quemado en los bordes. Salí corriendo al pueblo, llamando su nombre hasta quedarme sin aliento. La escuela. El bosque. El río. Nadie la había visto. Nadie escuchó nada. Las noches se hicieron interminables. Me sentaba junto a su cama vacía, rezando, llorando, murmurando su nombre como una plegaria. Sofía, por favor, vuelve a casa. Pero solo respondía el viento. Como pequeños pasos caminando alrededor de la casa. A veces, una risa infantil flotaba en el aire. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. El mundo siguió girando, pero el mío se detuvo. El árbol del patio comenzó a secarse. Su tronco se abrió más, dejando ver un hueco oscuro en el centro. Y cada noche, una brisa salía de él, fría como un suspiro de tumba. Empecé a hablar sola. A veces, fingía que Sofía seguía conmigo. Le ponía su plato en la mesa, doblaba su ropa, dejaba la puerta entreabierta. Quizás estaba loca. O quizás... Ella nunca se había ido del todo.
Porque, a veces, cuando el reloj marcaba las 12, escuchaba su voz, tan suave, tan cercana, susurrar detrás de mí. «Mamá, ¿por qué lloras?» «Estoy aquí». Y en ese instante sentía su aliento helado en mi nuca. Ahora tengo 65 años. Mi cabello es plateado, mis manos tiemblan y mis noches parecen no tener fin. Vivo sola, en esta vieja casa, al lado del mismo árbol que vio nacer mi maldición. Las paredes respiran conmigo. A veces, las escucho susurrar. Aún conservo el último talismán que me dio el erudito. Cuido de él como de un corazón prestado. Emite un zumbido leve, cálido, constante. Como si luchara por mantener lejos aquello que siempre regresa. Cada noche, el viento sopla distinto. A veces trae risas. Risas de niña. Risas que conozco demasiado bien. Me acerco a la ventana. La luna ilumina el patio y allí, y entre las sombras del árbol, veo una silueta pequeña corriendo, su vestido moviéndose como niebla. Sofía. Mi voz tiembla. Pero ella nunca responde. Solo el viento. A veces sueño con ella. En mis sueños sigue siendo una niña, de 7 años, riendo, corriendo por el jardín, llamándome mamá. Y por unos segundos creo que todo fue un mal sueño. Que nada de esto pasó. Pero cuando despierto, el aire está helado. Siento su respiración en mi oído. Y una voz que susurra. Yo nunca me fui. Mi corazón late con fuerza, tump tump tump. Mientras la vela junto a mi cama parpadea. Las sombras en las paredes comienzan a moverse, retorciéndose, alargándose, hasta cubrirlo todo. El viejo reloj marca la medianoche. Y entonces lo escucho. Una voz que no oía desde hace décadas. Una voz masculina, profunda, hecha de ecos y tinieblas. Papá dice que es hora de volver a casa. Un largo suspiro escapa de mis labios. Sai. Quizás, por fin, todo termine. Quizás esto era lo que siempre estuvo destinado a pasar. El aire se vuelve pesado, la luz titubea una última vez. Y cierro los ojos. El silencio lo envuelve todo. Solo queda la respiración del viento, el eco lejano de una risa y el tic-tac que se detiene. Silencio. Fin.